buenos días, bienvenidos al vídeo de hoy. Lo que vamos a hacer es explicar cómo cambiar las ventanas de un piso una vez se ha acabado la reforma. Es decir, llevo viviendo varios años aquí y de momento decido cambiar todas las ventanas del piso. Y el primer consejo es el siguiente: no cambiéis las ventanas después de acabar la reforma. Si podéis, hacer todo lo posible para cambiarlas durante la reforma si es que estáis reformando el piso, porque cambiarlas luego os aseguro que es una locura total. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo tapar los muebles, como por ejemplo este armario que tengo aquí. Así que acompañarme y mientras lo voy tapando os voy contando cositas sobre las ventanas. Lo primero que nos va a hacer falta es lo siguiente: estos plásticos, este es de 4 por 5 metros, lo he comprado en una tienda de estas que son de todo a 1 euro o de productos de estos baratos y la verdad es que van bastante bien para esto. Y luego nos hace falta esto, una cinta de pintor o una cinta de carrocero, que es una cinta que se pega y se despega bastante fácil de las paredes y las dañaremos lo menos posible. Entonces, con esto y con esto hay que ir tapando todo. Cuando cambiamos las ventanas tenemos varias opciones que explicaré a continuación. Yo la que he elegido es cambiarlas totalmente. Es decir, resumiendo, luego os lo cuento en profundidad, hay varias formas de cambiar las ventanas. Una es arrancar las viejas y obrar las nuevas. Otra forma sería, sin arrancar las viejas, simplemente quitar la mayor parte del marco posible y aprovecharlo para poner un marco encima y de esta forma evitarnos la obra. Y bueno, alguna forma más que ahora os explicaré. Yo he decidido arrancarlas totalmente y obrar unas nuevas. Esta es es la forma en la que creo que quedan mejor. Es la forma también que seguramente sea un poco más cara. Y es la forma en la que te metes en obras en casa. No son unas obras de gran calado, pero ensucian muchísimo. Y la verdad es que el polvito del pladur o de simplemente las lucidas y los materiales que se utilizan y todo, se mete, creedme, por todos los sitios. Con lo cual es súper recomendable que, como ya estáis viviendo en la casa, lo tapéis todo con estos plásticos. Y todo me refiero a todo. Por ejemplo, este armario, a lo mejor pensáis que no habría que taparlo porque tiene puertas y está cerrado. Bueno, pues por estas juntas se metería el polvo y acabaría toda la ropa, todos los zapatos o lo que tengáis dentro totalmente cubiertos de polvo. Con lo cual, lo que yo voy a hacer es taparlo absolutamente todo con esto. Y la forma de hacerlo, al menos la que yo he elegido, es la siguiente. Cojo un trocito de cinta, me preparo, por ejemplo, esto y lo pego aquí. ¿Dónde lo pego? ¿Aquí? No, directamente lo voy a pegar al techo. ¿Por qué? Porque así también protejo de paso este espacio. Y de esta forma, poco a poco, lo voy pegando al techo. Cojo otro trocito de cinta. Es un proceso sencillo, pero muy laborioso. Así que, bueno, yo llevo ya dos días tapando cosas y preparando eso que estáis viendo, pero por otros muebles de la casa. Y son los 2 días anteriores a que vengan a poner las ventanas. Hoy es la misma mañana que vienen a ponerme las ventanas y me quedan unas poquitas cosas por tapar. Así que acabo de tapar esto en cámara rápida para no gastaros demasiado tiempo. Y os enseño cómo ha quedado la casa una vez lo he cubierto todo. Ahora ha llegado el turno de hacer la esquina. Pues para la esquina todo igual. Una vez aquí lo pego en la pared y también evito que se meta por aquí todo el polvo. Tened en cuenta que en sitios como estos tendréis que darle la forma
para que se acople lo máximo posible a todas estas superficies que no acaban de ser rectas ni planas. Ha llegado la hora de poner el suelo. Aquí me sobra mucho plástico, una opción es cortarlo, pero la otra opción es enrollarlo y de esta forma pegarlo. Yo lo pego siempre un poco hacia atrás, para que con los pies no se rompa. Lo mismo, con cinta de esta, vamos pegando. Esta es una cinta bastante ancha y como veis estoy espaciando esta cinta dejando un trozo aquí. Este trozo lo voy a tapar con una cinta más estrecha, porque si lo dejas así entraría igualmente el polvo. Ya solo queda esta última parte, donde tampoco voy a cortar el plástico sobrante, ya que tengo toda la casa tapada y no me hace falta más. Lo voy a enrollar aquí, porque luego estos plásticos los podemos reutilizar para alguna vez que pintemos o para cualquier cosa cuando nos haga falta cubrir una gran superficie. Una vez puesto toda esta cinta más gruesa, ahora lo que voy a hacer es con esta que es un poco más fina y más fácil de retirar, acabar de sellar todas las juntas. Esto se corta normalmente con la mano. Como veis es como un papel muy finito y es muy fácil de cortar. No es como el fixo o el celo que es muy duro. También lo pongo por el techo y por las paredes. Y bueno, disculpar que no esté explicando demasiadas cosas y que vaya bastante rápido, pero como he dicho, hoy es el día en que en una media hora vienen a poner las ventanas y necesito tenerlo todo listo, así que luego os hago las explicaciones. Las puertas. Esta es la puerta del baño y en el baño no hay ventanas, así que la voy a tapar. He puesto sillas, la verdad es que he amontonado aquí como si fuese un trastero todo lo que no quiero que se manche. Y ahora voy a poner este plástico que he cortado previamente y la forma de ponerlo es la de siempre, engancharlo por aquí y hacia abajo. Yo os diría que las puertas, antes de taparlas, os aseguraseis 2 o 3 veces que ya no tenéis que entrar a por nada del interior, porque una vez lo tapamos así, la verdad es que es bastante incómodo tener que arrancarlo todo porque nos hayamos dejado algo dentro. En este caso se junta la puerta con el armario este que tengo aquí en el lateral y que también había forrado previamente. Así que simplemente uno los dos plásticos. Bueno, pues ahora, cámara en mano, y antes de que vengan, os voy a explicar un poco cómo eran mis ventanas, para que veáis el cambio. Mis ventanas tenían, sobre todo, este problema. Este problema es una caja de madera que guarda dentro la persiana. Como veis, su grosor es de casi un palmo. Y aunque yo lo pinté de blanco y las arreglé con tornillos y todo lo que queráis, cuando hice la reforma, la verdad es que 4 o 5 años después, pues se estaban agrietando, la pintura se cae y entra muchísimo viento por ellas. Muchísimo, no es una barbaridad, pero sí que se nota. Tanto viento como ruido, porque eso es un agujero muy grande que tenemos entre la calle y nosotros. Después, las ventanas. Estos son ventanas antiguas, de hace 24 años. Son ventanas de un solo cristal. De un solo cristal que tiene un grosor mínimo. Respecto a las ventanas pueden ocurrir dos cosas. Esta era de obra, ¿veis? Está obrada totalmente hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta ya la cambié en su momento. Las otras son de pladur. Esto es pladur y está el pladur hasta la ventana. Entonces, si es de obra, tienen que picar toda la obra para quitarla. Y además la engancharán directamente a la obra. Y si no, lo que harán será cortar seguramente trozos de pladur hasta encontrar esto, que son las garras. Y ahí rellenarlo con obra. En la parte de abajo creo que sí que van a poner ladrillo
porque el peso siempre apoya abajo, pero lo iremos viendo. Bueno, pues como veis estoy grabando a ratitos cuando el obrero baja por material o a por algo para no entorpecer su trabajo. Y bueno, pues ya tenemos la nueva persiana presentada y medio anclada. Como veis, primero la anclan un poco aquí. Desde aquí hemos pasado un tubo por aquí debajo, porque las persianas son eléctricas, viene por aquí y llega hasta aquí. Un tubo es esto, un macarrón donde pasar luego los cables. Y desde aquí se pasará otro tubo hasta la persiana, porque las persianas son eléctricas. Esta es una de las ventanas grandes que hay en el vestidor y como veis aquí el cajón era el de madera y al quitarlo lo que ha quedado es un hueco muy grande que además coge parte del techo, con lo cual hay que rehacer un trozo de techo y un trozo de pared. Aquí esta es la vieja, aún no han puesto la nueva está aquí, tiene el cajón, como veis, está integrado y está totalmente aislado, y esto lo que hace es que no entre ni viento, ni humedad, ni frío, ni sonido, ni nada. Por lo menos minimiza mucho la entrada de estos elementos. Mucho más que un cajón de madera que, como veis, está parcialmente abierto al exterior, porque por arriba yo puedo meter la mano y hay un trozo así para que baje la persiana. En estos, la persiana directamente, como está integrada, baja por las guías que están dentro y no hay nada entre el exterior y el interior abierto. Y bueno, pues ahora os he enseñado a hacer esto, que es para ir rápidamente abriendo y cerrando las ventanas de la casa, pero después, cuando acabe todo, lo que voy a hacer es enseñaros a poner ya el mecanismo final. Yo los mecanismos que voy a poner son unos mecanismos inteligentes que van por internet, que se pueden activar y desactivar desde internet, sí. Pero muchos a lo mejor simplemente queréis poner un mecanismo de estos. Es igualmente factible y se conecta de la misma forma, así que no habrá ningún problema. Como decía, el cable este consta de tres partes. Una, el enchufe, otra, esto, que es el mecanismo, que tiene dos pulsadores que podéis encontrar en Leroy Merlin, en Obramat o en cualquier ferretería. Tiene dos pulsadores. Y esto, que es una regleta de conexión básica. Entonces, con estas tres partes, el cable, por ejemplo, podéis comprar un enchufe y un cable y montarlo, o esto es de un electrodoméstico viejo que iba a tirar y antes de tirarlo corté por aquí y me quedé con el cable. Es bastante útil tener siempre un par de cables de estos si nos dedicamos a hacer cosas por casa. Bien, esto solo es un enchufe que va enchufado a la luz, así que voy a explicar un poco esto. Mirad, las persianas eléctricas tienen 4 cables, estos 4 cables. El amarillo y verde es la toma de tierra. La toma de tierra es recomendable ponerla, pero realmente no va a activar ningún mecanismo, ¿vale? Es de seguridad, así que yo lo voy a poner y recomiendo ponerla. ¿Qué más? Estos tres cables. Bien, ¿qué son estos 3 cables? Mirad, esto es por donde viene la electricidad, ¿vale? Esto sería la fase, que es el azul, y el marrón y el negro sirven para subir la persiana y bajar la persiana. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Mirad, el cable de mi electrodoméstico no tenía toma de tierra, así que para ahora no la voy a utilizar, para el montaje final sí. Este cable os sirve para, mientras están de obras, poder subir y bajarlas sin que esté el mecanismo final. Entonces, el cable azul simplemente lo conectamos en el cable azul. Yo me he puesto esto porque es muy cómodo, ya que con un mismo cable voy abriendo y cerrando todas las persianas. Vale. En este momento tenemos que la electricidad va a llegar aquí y se va a ir por el azul a la persiana. Vale. Y el cable marrón, que es la otra parte de la electricidad, yo lo he puesto aquí. Este y estos dos de aquí primeros son el mismo, comparten la luz, ¿vale? Aquí, aunque veáis 6 agujeritos, son 1, 2 y 3, son el mismo. Estos dos son el mismo, estos dos son el mismo y estos dos son el mismo. Vale, el cable marrón tiene que ir aquí y el cable marrón debe ir aquí. Este mecanismo, apretando esto, ¿veis? Se libera aquí la pinza y puedo poner el cable. Vale.
En este momento, cuando pulsamos este pulsador, se une este cable con este cable, ¿vale? Esto es fácil de ver. Entonces, cuando cerramos el circuito, es como si yo juntase estos dos cables. Entonces, la persiana recibe corriente del azul por aquí y del marrón por aquí. Y empezaría a cerrarse. Vale, entonces, el negro. Aquí no tengo cable negro, vale, no pasa nada. El negro es el mismo que el marrón, solo que en lugar de cerrar, lo que hace es abrir. ¿Cómo lo pongo? Vale, podría sacar de aquí otro cable marrón y ponerlo allí, en su enchufe, o directamente lo que he hecho yo ha sido puentear esto. Este y este hemos dicho que son lo mismo, entonces aquí la electricidad del marrón también está en el segundo. Cojo un cable y la paso también a este, con lo cual la electricidad también está en estos dos. Ahora, ¿qué hago? Cojo el negro y lo pongo aquí. Entonces, cuando pulse el pulsador de la derecha, se va a juntar el marrón, que pasa por aquí y está aquí, con el negro. Y cuando pulse este pulsador, se va a juntar el marrón con este. El azul siempre está pulsado, o sea, el azul siempre está conectado, ¿vale? Y el interruptor sirve para pasarle el marrón, digamos, de aquí a aquí o de aquí a aquí. Y de esta forma sube y baja la persiana. Con lo cual, siempre después de tenerlo todo conectado, ¿vale? No enchuféis esto a la luz y luego conectéis esto porque os vais a electrocutar, ¿vale? Enchufamos a la luz, cojo el móvil, enchufamos a la luz, como veis, y ahora al pulsar la persiana baja y al pulsar el otro la persiana sube. Y de esta forma, aunque no tengáis el mecanismo final, podéis subir y bajar las persianas, porque creedme, a lo largo de los días, mientras esté la obra en marcha, vais a tener que subir y bajar las ventanas muchísimas veces. Ahora, para desconectar esto, primero hay que desconectar el enchufe de la luz. Y una vez desconectado, mirad qué rápido es. Aprieto aquí. A veces se atasca un poco, pero aprieto aquí y lo saco. Y ahora con el destornillador suelto aquí y ya está. El cable de la persiana totalmente suelto. Y esto para abrir y cerrar otra ventana. Bien, cuando os cambien las ventanas, en la parte exterior tendréis esto. Tendréis la junta de la obra. Es decir, este trozo de pared ellos no lo tocan. Lo único que tocan es la parte interna, como habéis visto. Aquí lo veremos mejor. Ellos, la parte esta, no la tocan para poner ventanas, porque la ventana va apoyada aquí, sino que tocan la parte interior. Digamos que está como partido en dos y solo tienen que tocar la parte interior hasta llegar a estos ganchos y quitarlo, ¿vale? Con lo cual, en la parte exterior, entre la parte que no tocan y la que sí que tocan, se queda una junta de obra totalmente abierta, que antes cerraba una pletina de aluminio. Vale, ¿qué se hace aquí? Pues vuestros albañiles tendrán que obrar esto, cerrarlo y dejarlo más fino. Y después el cristalero, el ventanero o las personas que pongan las ventanas tienen la opción de, en la parte de arriba, aquí, poner una pletina también de aluminio, como esto, para que quede un poco mejor. Vamos a una ventana que ya tiene esto rematado y veréis cómo queda. Vale, vamos a salir. Y aquí, ¿veis? Ya está rematado y no queda hueco entre la ventana y esto. En la parte de arriba también está rematado, pero como veis es muy grande, entonces podéis dejarlo así, o puede poner la persona que haga las ventanas una pletina metálica para taparlo todo y que quede más bonito. Como veis, las antiguas cajas ocupaban toda esa zona que ahora es gris porque está húmedo todavía el material, y la nueva caja, en lugar de ocupar tanto, ocupa muy poquito. Esto en obra nueva directamente queda totalmente empotrado, pero en reformas de obra antigua pues lo normal es que salga un trocito, pero sale muchísimo menos que el anterior, y por supuesto está totalmente sellado y por ahí no nos va a entrar nada de viento, ni de frío, ni de ruido.
Otra de las cosas por las que me he puesto yo persiana eléctrica, que bueno, siempre tiene un poco más de mantenimiento si se rompe el motor o lo que sea, pero al final yo he considerado que es lo mejor en mi caso. Aparte de porque me gusta mucho la domótica y me gusta domotizarlo todo, aparte de eso, mirad, cuando os ponéis una persiana normal, la persiana siempre tiene aquí un agujero desde donde sale la cincha, la cuerda de la persiana hasta el sitio donde la manejáis. A no ser que os pongáis una de manivela, que también es una opción. Pero por ese agujero siempre se puede colar un poco de ruido, un poco de viento y estas cosas. Entonces, cuando os ponéis una persiana eléctrica, la persiana aquí sí que tiene un agujerito que, como veis, es muy fino comparado con el que yo tenía de madera, pero no hay nada entre ese agujero y el interior, porque no hay nada abierto aquí, está totalmente sellado y totalmente hermético. Con lo cual, una persiana eléctrica siempre va a aislar mejor que una persiana de las de cuerda. Por eso, porque no hay ningún agujero aquí en la parte de dentro por la que salga una cuerda. Voy a aprovechar este momento para explicaros qué necesitaréis si queréis poner en las cajas estas el controlador inteligente para la Wi-Fi o los Smart Homes o como queréis llamarle, básicamente para domótica. Lo que necesitaréis es la línea neutra. La línea neutra es el cable azul. Normalmente estas cajas van a estar cerca de un interruptor de la luz, pero en los interruptores de la luz no disponemos normalmente de esa línea azul. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar o un enchufe, allí sí que hay línea neutra, y sacarlo desde ahí hasta la caja, o bien buscar la caja de conexiones, que la veis aquí, estas cajas de conexiones, la más cercana. Concretamente, para esta caja yo vi que desde ahí hasta ahí ya hay una manguera, un macarrón, no sé cómo le llamaréis en vuestro país, esto, y sirve para pasar cables. Entonces, desde ahí arriba hasta aquí abajo yo he tirado un cable azul, bueno, un cable azul y el resto de cables que me hacen falta, ¿vale? En total 3, la tomatierra, el azul y el marrón, y llegan aquí. De aquí he tenido que hacer un tubo nuevo hasta aquí, que es este que paso por aquí detrás del pladur, y después de aquí subo otra manguera, otro macarrón, por aquí hasta aquí arriba, que es donde estará la persiana nueva. ¿Por qué no paso directamente el cable, que es lo que trae aquí la persiana? Podría enterrar esto en la obra y ya está, pero si no pongo un macarrón de estos, lo que pasa es que luego, si tengo que cambiar algo, tengo el cable anclado en la obra y no puedo pasar nuevos cables. En cambio, con esto, yo puedo siempre desde aquí o desde ahí arriba estirar para pasar nuevos cables. El último consejo antes de pintar es el siguiente. Yo aquí le voy a poner, he dicho, una pasta, ahora la veréis, una masilla para dejarlo liso de verdad. Pero antes, esto tiene que estar totalmente seco. Y como hemos dicho, la forma de saber si está seco es que esté blanco. Por ejemplo, aquí debajo, veis que esto está casi totalmente blanco, es que está casi totalmente seco. ¿Qué quedaría? Bueno, pues que esto, que como veis va cambiando de tonalidad, cuanto más hacia arriba, menos blanco está, y ahí arriba es donde menos blanco está, porque es donde más húmedo está, tiene que estar totalmente blanco antes de lijar y después masillar. Entonces, trucos. Bueno, trucos. ¿Qué he hecho yo para secarlo? Porque estos días está lloviendo muchísimo y es invierno, está lloviendo y la humedad es muy alta, entonces nunca se va a secar. He puesto un radiador a 18 grados para que por lo menos no caiga por la noche demasiado la temperatura y entonces esté siempre más o menos a una temperatura más bien estable. ¿Qué más? Lo que más hace que se seque es el aire, con lo cual he puesto un ventilador que está enfocando hacia la ventana. Y después lo que más hace que se seque también es un deshumidificador. Este deshumidificador que tenía por la oficina lo he cogido y lo he puesto. Es un deshumidificador que podéis encontrar en Amazon, os dejo también el enlace por si alguien lo necesita. La verdad es que saca mucha agua y tiene un pequeño depósito aquí, y por si se queda corto lo que tiene es este tubo que podemos conectar al depósito que queramos. En mi caso yo he puesto aquí este barril, que es un barril de muchos más litros
que la capacidad que tiene aquel depósito. Y bueno, pues con estas tres cosas supongo que hoy acabará de secarse esta ventana y podré empezar a poner la masilla para alisarla. Ha llegado el momento de lijar. ¿Qué voy a lijar? Voy a lijar todo el contorno, que es el material que ha dejado el obrero. Es un material vasto, ahora acercaré la cámara para que lo veáis mejor. Y lo voy a lijar con estas lijas que venden en cualquier superficie de bricolaje. Pues aunque el grano os parezca muy grueso, en cuanto lijamos un poquito de pared ya se queda bastante fino. Así que os voy a enseñar ahora un poco la pared de cerca y voy a empezar a lijar. Una vez lo hemos lijado todo, lo que voy a utilizar es esto. Esto es una masilla para acabado con capa fina. Eso quiere decir que no podemos utilizarlo para rellenar mucho hueco de lo que sería la obra o agujeros con mucho espesor, ¿vale? Esta pasta es más fácil de utilizar que las pastas que hacemos nosotros mismos mezclando polvos con agua, porque aguanta sin secar muchísimo más que pues cualquier pasta típica que se ha gastado toda la vida. Entonces, para gente que no somos expertos en lucir paredes, esto viene de maravilla porque nos permite jugar muchísimo más con el material. ¿Qué vamos a necesitar? Paletas de estas. Yo no soy ningún experto en esto, lo he hecho bastantes veces, pero os voy a enseñar cómo lo hago yo, pero también os recomiendo ver otros vídeos en YouTube donde hay gente que es profesional de esto, de lucir paredes, y seguramente aprendáis más. Pero bueno, si os sirve de algo ver cómo lo hago yo, me alegraré muchísimo. Vamos a ello. Y bueno, lo primero que hago es sacarlo del bote con esto y ponerlo aquí. Ahora yo lo que voy a hacer es primero poner el material de arriba abajo para que se esparza un poco. Como veis, no sé si la cámara lo capta, pero la primera vez queda fatal. Entonces ahora se trata de recogemos el material de aquí y lo esparcimos en el borde y volvemos. Como veis, cada vez queda un poco mejor. Voy a seguir hacia abajo. Y bueno, no os preocupéis demasiado por cómo os quede al principio. La idea es cubrir un trozo así y ahora ya perfeccionarlo un poco más. ¿Cómo? Con la paleta ya sin material, lo he quitado con esta. Siempre que luzcáis tendréis, supongo, dos paletas en la mano. Y ahora ya con esta paleta vais quitando el exceso de material. Y como veis, con esto queda bastante liso. Y ahora este exceso de material lo volvemos a cargar en la paleta grande y continuamos con la parte de abajo. Aquí hacia abajo a veces es un poco complicado, entonces no pasa nada tampoco por hacerlo hacia arriba. Siempre tenéis que poner material más allá de la zona del material que queréis tapar, que coja un poco también de la pared. La capa, ya digo, es de capa fina, así que tenéis que depositar más bien poco material. Y ahora, otra vez, con la paleta sin nada, arrastramos hacia abajo y quitamos el exceso de material. Si en alguna zona tenéis que desplazaros de izquierda a derecha, tampoco habría ningún problema, siempre que luego lo repaséis todo. Yo tengo una paleta más fina, más pequeña, que vendría a ser esta, con la que voy a ayudarme en estas zonas un poco más problemáticas. Cuanto más estrecha sea la paleta, más fácil es dejar surcos. Cuanto más grande sea la paleta, más fácil va a ser dejar una superficie homogénea. Incluso aquí en el enchufe este, lo que voy a hacer es gastar la paleta más pequeña que tengo.
y así seguiré con toda la pared. Bueno, ahora en esta ventana ya está puesto el material que me habéis visto aplicar hace unos instantes. Se ha secado durante 2 días y voy a lijarlo otra vez. Esta será la última vez que lije y después ya pintaré, así que vamos a pegar una lijada para quitar cualquier imperfección que haya podido quedar. Normalmente, si aplico la pasta así, intento lijar así o en círculos para quitar estas líneas que no sé si podéis ver en la cámara. Y de esta forma ya queda muy liso para pintar encima. Habrá veces que, como aquí, ¿veis? Habrán algunas imperfecciones. Entonces, no os preocupéis demasiado, como yo estoy haciendo ahora, en arreglarlas, porque luego, cuando lijéis, todo va a quedar mucho mejor. Además, hay sitios donde la marca es tan profunda que vamos a necesitar otra pasada. Entonces, después de lijar, aún podéis volver a poner material en algunas zonas donde creáis necesario. Pues bien, me acaba de caer todo el bote de pintura al suelo, lo he lavado rápido, es con agua, así que no ha pasado nada. Como os decía, esto es bastante espeso, no lo aclaréis con agua porque no solo es una imprimación para después pintar mejor, sino que además tiene la función de tapar esas pequeñas grietas o esas pequeñas imperfecciones que hayamos podido dejar en el alisado de la pared con la pasta anterior. Así que vamos a pintar con esto. Bueno, siempre que pintéis no hagáis como yo antes y poneros siempre debajo un cartón, porque aunque creáis que va a ser un momento de nada o cualquier cosita pequeña, la desgracia siempre está esperando que nos dejemos la puerta abierta y nos vuelca el bote de pintura en un segundo y perdemos una hora. Voy a empezar pintando lo que es el techo. Entonces, ¿cómo se pinta con esto? Igual que con cualquier otra cosa. Ya he pintado con un pincelito las esquinas y después pinto con el rodillo. Es difícil verlo porque es blanco y al final es muy sutil la diferencia, sobre todo con poca iluminación o cuando hay mucho sol en la habitación. Así que tenéis que ir poco a poco y acordándoos de las zonas en las que ya habéis pintado. Siempre mojáis un poco y en esta parte escurrís. No queráis aplicar demasiada pintura a la vez, es decir, no queráis escurrir poco el rodillo, porque lo que os pasará será que os goteará y llenaréis todo el suelo y las paredes cercanas de gotitas de pintura. Otra recomendación es siempre pintar en el mismo sentido, no en la misma dirección, podéis pintar hacia allá y luego hacia aquí, pero no en el mismo sentido, sino en la misma dirección. Bueno, ahora mismo tendría que mirar a ver qué es el sentido y qué es la dirección, pero podéis pintar así, en vertical por ejemplo, pero nunca en horizontal, o siempre en horizontal y nunca en vertical. Lo que tengo a decir es que no mezcléis así con pasadas así. Esta no es la última capa.
lo que voy a hacer es darle la imprimación, que es esto, y después ya una capa de pintura, pero eso será en el siguiente vídeo. Y además os voy a traer, voy a pintar algunas con el rodillo y voy a pintar una con una pistola de pintura sin aire, lo cual me hace muchísima ilusión probar y creo que cuando lo pruebe ya no querré pintar con otra cosa. Así que estaros muy atentos al siguiente vídeo donde enseñaré una de estas pistolas de pintura. Una vez tengo el techo, lo que voy a hacer es seguir con el borde este de aquí arriba. Vale, cuando lleguéis a la esquina podéis romper la regla de pintar así y no así, porque aquí vais a pintar una gran zona en vertical y no en horizontal. Así que al llegar a la esquina cambio y paso de horizontal a vertical. De todas formas, esto, como ya he dicho, es la imprimación, que es la primera capa, y al final la vamos a tapar con la siguiente capa. Así que con que quede más o menos liso será suficiente. Bueno, pues voy a seguir pintando y nos vemos ahora después. Y bueno, a falta de pintar la pintura final, este vídeo lo voy a dejar aquí y voy a empezar a recoger todo esto. Mirad, he enfocado al suelo porque esto es lo peor de cambiar las ventanas o hacer cualquier cosa que implique obra. Este polvito es la escayola lijada y lo invade todo. Todo está invadido por ese polvito. Y limpiarlo es bastante complicado. Mirad, no sé si se aprecia, pero ¿veis? Cuando empiezo a barrer, sí, el polvito se va, pero vuelve a aparecer enseguida. Y lo que tenéis que hacer es, con la escoba, quitarlo. Si tenéis una aspiradora sin filtro, cuidado, porque os va a estropear la aspiradora y la tenéis que limpiar luego. Y si tenéis una aspiradora de las viejas, las que llevan una bolsa, no pasa nada, la podéis utilizar porque luego la bolsa la tiráis y ya está. Así que lo que yo estoy haciendo es quitar lo más grueso con la escoba y el recogedor, pasar el mocho y limpiarlo todo lo mejor posible. A continuación ya paso la aspiradora. Bueno, disculpad que no haya mucha iluminación, pero voy a poner toda esta parte eléctrica y he tenido que desconectar los fusibles. Muy importante, desconectar los fusibles. Iros al cuadro de vuestra casa y bajar todos los fusibles si no sabéis cuál es el que corresponde a este trozo de instalación. Si no, bueno, pasarán cosas horribles. Hace poco, bueno, en las anteriores escenas os he enseñado cómo montar un cable para poder controlar la persiana mientras estéis en la obra. Ahora ha llegado el momento de poner el pulsador definitivo y os voy a enseñar el pulsador por el que yo he optado. Es este. Es un pulsador que os voy a enseñar más de cerca, que es táctil, tiene para parar, para subir, para bajar y la parte de atrás para conectar todos los cables. Como veis, tiene para bajar, para subir, la línea y el neutro. Estos pulsadores van conectados a internet y entonces necesitan un cable neutro, que en vuestra casa seguramente sea el cable azul. Es el cable que tenéis que traer de algún enchufe, porque los interruptores de la luz no suelen tenerlo. ¿Por qué he elegido yo esto, que es este interruptor? Es de la marca Meros, no sé si, a ver si se logra enfocar, sí. Os dejo el enlace en la caja de descripciones para comprarlo en Amazon. Si lo compráis a través de mi enlace me llegarán unos céntimos y eso siempre ayuda. A vosotros no os costará más. Y me he decidido por este, el MRS100, que no me han subvencionado ni está patrocinado esto ni nada, porque es compatible con Apple HomeKit. Y en un futuro os voy a enseñar cómo he domotizado toda la casa para que vaya bastante automática. Y lo he hecho todo con Apple HomeKit.
Entonces he seleccionado este porque la marca Meros me gusta bastante, es bastante buena y tampoco era comprando de 2 en 2 y además he comprado 3 packs para ponerlo en todas las ventanas de esta forma y comprándolo un día que estaba de oferta tampoco era mucho más caro que otras marcas. Ahora os vais a acercar y vamos a ver el proceso detallado de cómo conectar los cables. Bien, lo voy a repetir otra vez por si a alguien no le ha quedado claro. Bajar el diferencial y sobre todo, no hagáis esto si no estáis seguros. Llamar a un electricista, pagarle y él os lo hará perfectamente. Este es el cable que baja de la persiana y estos son los cables que he traído de un enchufe. Entonces, lo primero es pelar esto. Para pelar esto no sé si habrá alguna otra opción, pero yo lo que suelo hacer es con un cúter y mucho cuidado abrir un corte. Con la cámara me pongo un poco nervioso y todo sale peor. Abrir un corte de esta forma. En este momento lo que hacéis es sacar los cables y estirar así. De esta forma estáis abriendo la manguera, que es lo que necesitáis, sin complicaros demasiado la vida con el cúter hacia adentro y hacia afuera. Con esto es suficiente. Entonces ahora cortamos la manguera, corto las puntas que quedan aquí en la manguera Esto no haría falta porque estas puntas son muy finitas y son de goma, pero así queda mejor. Y ahora lo que tengo que hacer es cortar los cables a una medida que más o menos me permitan luego doblarlos ahí dentro, porque ahora mismo son bastante grandes. Y estos, que son los que traen luz, tenéis que apagar el diferencial de la casa, también los corto a una medida que me vaya bien para hacer las conexiones. Vale, lo siguiente es esta herramienta. Esta herramienta es una maravilla. Esto es un pelacables, mirad. Esto va así. Voy a coger un trozo de cable del suelo, de los que ya no me sirven, para enseñaros cómo funciona de cerca. Mirad, con esto reguláis cuánto trozo de cable queréis pelar. Hacéis tope en ese trocito y simplemente hacéis así. Esto, si lo hubiese tenido desde que he nacido, me hubiese ahorrado desgastarme la piel en todos los dedos de los cables que he estado pelando de malas maneras. Así que mirad qué rápido es. Uno, dos. Os dejo el enlace también de Amazon en la descripción, si lo podéis comprar por ahí. También me llegarán unos céntimos por cada compra y también os lo agradezco. Además, suscribiros porque es muy importante para mí y nos cuesta demasiado. Suscribiros en YouTube, quiero decir, al canal, si aún no lo estáis. Lo siguiente que nos va a hacer falta es una regleta de conexiones, como esta, por ejemplo. Actualmente venden algunas más modernas, yo voy a gastar estas, que son las que tengo. Y esto es muy sencillo. A ver si lo vemos aquí. Abro el tornillito hasta que está totalmente fuera y abro el otro tornillito también hasta que está totalmente fuera, para que por aquí pase el cable. ¿Para qué vamos a gastar esto? Mirad, lo primero que voy a conectar es la toma de tierra. El cable verde y amarillo, es la toma de tierra. Y esto va conectado directamente, la toma que viene del enchufe a la toma que va a la persiana. Esto no pasa por el interruptor, así que hacemos un enroscado de cable e introducimos los dos por el mismo lado. Lo ponemos hasta el fondo sin que sobresalga por el otro lado y apretamos. De esta forma los dos tornillos están sujetando los dos cables. Si ponemos uno por cada lado,
bien, es otra opción. A mí me enseñaron a hacerlo de este modo. También os dejo un destornillador de estos de comprobación eléctrica en la caja de descripciones, además de todo el resto de herramientas. Esto ya lo podéis poner al fondo, aquí, al fondo de la caja. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues por ejemplo lo siguiente puede ser sacar los tornillos, porque mi caja tiene los tornillos arriba y abajo, porque supongo que el albañil la ha montado así, y yo los necesito en el lateral, así que voy a sacar los tornillos y los iré poniendo en el lateral. Pero eso lo voy a hacer fuera del vídeo. Las conexiones. Ha llegado el momento de las conexiones. Y para las conexiones lo que sí que tenemos que hacer es enroscar otra vez los cables para que cuando atornillemos los tornillos que los sujetarán queden muchísimo mejor. Hay gente que le da una gotita de estaño, yo no lo considero necesario. Vale, ha llegado el momento de poner el pulsador. Hay que abrir estos tornillitos hasta que esto quede totalmente abierto para poder poner en su interior el cable correspondiente. ¿Cuál es el cable correspondiente? Bueno, pues cada uno de estos cables hace una cosa. Por ejemplo, de la ventana vienen uno que es el neutro, que tenemos que unir con el otro neutro y ponerlo en el neutro, y luego viene uno marrón y uno negro. Uno es para subir y otro es para bajar. En mis persianas, el de para subir es el negro y el de para bajar el marrón. En las vuestras puede que sea al revés. Entonces, el primero que voy a conectar es el más difícil de conectar porque son dos. Voy a conectar primero el azul. Como antes, lo mismo. Enroscáis los dos cables. Aquí es un poco más complicado. Y los ponéis aquí. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Que el plástico toque el plástico y que no quede nada de cable fuera. Y apretáis el tornillo. De esta forma, esto queda bastante sujeto. Ah, bueno, hay que quitar el embellecedor. Esto de aquí es el embellecedor. Así que con un destornillador finito lo podemos quitar, ya que necesitamos estos orificios para pasar los tornillos y anclarlo a la pared. El siguiente paso es el cable que viene de la pared, el que viene del enchufe, es la línea y va en la L en mi caso, o donde os ponga que vaya la línea. Es el que viene de la pared, no el de la persiana. Lo ponéis y lo apretáis. Y después ya vienen los de la persiana, que como he dicho van arriba y abajo. En mi caso, arriba es el negro. Aunque he de decir que en una de las persianas estaba al revés, así que tras probarlo lo he cambiado. Pero lo único que pasa es que al apretar arriba sube y al apretar abajo baja. O al revés. Y de esta forma ya tendríamos las conexiones hechas. Como veis, son conexiones súper sencillas. Pero si no tenéis nada de idea o tenéis miedo, llamar a un electricista. Al final es la toma de tierra directa, toma de tierra de enchufe con toma de tierra de persiana. El neutro juntos en la N de neutro, que es el del enchufe y el de la persiana. La línea, la del enchufe aquí. Y los dos de la persiana, uno arriba y uno abajo. Y de este modo ya tendríamos esto puesto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, como os he dicho antes, poner los tornillos donde toca, dar la luz y probarlo sin poner el embellecedor. Ahora voy a dar el diferencial de alta hacia arriba. Bueno, pues no lo habéis visto porque ha sido fuera de cámara, pero he encendido el diferencial, lo he probado y esta persiana también ha decidido que el cable que sube es el marrón y el que baja es el negro. Así que yo lo conecto al revés y no sé por qué es así. Pero el cable que sube y que baja no tiene mayor importancia. Si queréis podéis probar los cables que no se salgan pegándoles un pequeño tirón y ya estaría. Como ya lo he probado antes, va a ir bien, así que voy a poner la caja ya enganchada antes de hacer la prueba final.
¿Cómo se engancha la caja? Poniendo los tornillos a través de aquí, girando un poco. Ahora la ponéis lo más recta posible, a ojo o con un nivel, y atornilláis. No os paséis. Atornillar con un destornillador grande, que será lo mejor. No os paséis porque al final estas cajas son de plástico, no son de metal, como las tradicionales, y si apretáis mucho es posible que las rompáis. También tener cuidado porque estas que se conectan a internet tienen mucha electrónica y si se nos va el destornillador es fácil que las rompamos. Así que con cuidado este paso, perder todo el tiempo que necesitéis, que si no perderéis la caja, y aunque no son excesivamente caras, tampoco son baratas. Y ahora ya pondríamos el embellecedor, que como veis va puesto de esta forma. Y ya lo tendríamos puesto. Voy a dar la luz y lo probamos. En principio ya está puesto, vamos a probarlo. Arriba, llega a su tope y abajo. ¿Qué queremos pararlo? Al botón central. Ahora, esto está parpadeando en verde, no sé si lo veis, y es porque hay que configurarlo con la domótica de casa. Una vez configurado, estas luces permiten quitarles este LED verde si están en la habitación y nos molestan de noche, o poner el LED verde si están en el comedor y queremos verlo cuando la luz está apagada. Nada más. ¿Cómo configurarlo con el móvil? Bueno, se siguen las instrucciones y es bastante sencillo, aunque en un futuro voy a hacer un vídeo explicando todo sobre la domótica que tengo en casa. Ahora pasamos a ver los distintos tipos de ventanas, que creo que es lo más interesante de este vídeo. Lo que seguramente os va a hacer ahorraros tiempo de búsqueda por internet, como me tocó hacer a mí. Bueno, pues ha llegado el final del vídeo y con él una de las partes más interesantes del mismo, ya que hasta ahora habréis escuchado peor el audio porque no tenía el micrófono y realmente vuestro trabajo se va a basar en supervisar un poco y ver qué es lo que hacen los albañiles o los instaladores de las ventanas os gusta. Y ahora yo lo que voy a hacer es explicaros cómo podéis decidir qué ventana es buena para vosotros. En esta pequeña charla irán apareciendo fotos de ventanas, seguramente aquí a mi derecha, y nada, lo que voy a hablar es un poco sobre el confort, sobre el ruido, sobre la temperatura y, por ende, el ahorro energético. El objetivo del vídeo será hablar de las aperturas de las ventanas, los distintos tipos de ventanas que hay, también de los materiales de los marcos de las ventanas y de los cristales o de la forma en la que aíslan. Este vídeo lo voy a enfocar a las ventanas típicas que tenemos en España, que es donde yo vivo. Así que si en vuestro país hay algún tipo que yo no haya mencionado o tenéis algo que aportar, podéis dejarlo en los comentarios y estaré muy agradecido. En cuanto a tipos de apertura, que es el primer tema que voy a tratar. Los tipos de apertura es, no sé si lo más importante, pero sí que son muy importantes, porque a partir de ahí va todo. Por ejemplo, el primer tipo de apertura del que voy a hablar es el tipo corredera. ¿Qué es una ventana corredera? Una ventana corredera es, esta no hace falta poner imagen porque os la enseño aquí. Esto es una ventana corredera. Esta ventana, como veis, tiene dos hojas y se desliza de forma horizontal. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas hay? Es ideal, es buena para cuando tenemos muebles o cosas aquí, en donde yo me encuentro ahora, ya que si se abriese hacia aquí necesitaríamos más espacio. Aquí justo esta sí que podría haber sido de otra forma, pero como todas las de la casa sí que están en espacios más pequeños y las he puesto correderas, esta también ha sido así. Es fácil de usar, pero aísla un poco peor que las otras. Y dentro de correderas hay muchos tipos de correderas. No es lo mismo una corredera como la que yo tenía antes, que tenía el típico cierre de correderas, que es una cosita normalmente negra que sube y baja con un solo punto de anclaje, que esta, que tiene 3 puntos de anclaje, con esto que al cerrar cierra muchísimo mejor. Entonces, dentro de correderas también hay calidades. ¿Cuál es el siguiente tipo de ventana? Bueno, pues el siguiente tipo de ventana es el abatible.
El abatible se abre como una puerta, para que lo entendáis. Aquí sí que os voy a poner aquí una imagen y se abre como una puerta. Quiere decir así, hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que son las que más aíslan, ya que su cierre es total. Directamente cuando cerramos con una manecilla como esta y cierran totalmente y queda muy aislado. Entonces nos aportan gran aislamiento, tanto sonoro como de temperatura. ¿Qué puntos malos tienen? Bueno, pues el punto malo es que ocupan más espacio. Por ejemplo, si tenéis un mueble delante, una cama o cualquier obstáculo, no lo vais a poder poner o no vais a poder abrirla, porque claro, para abrir necesitan espacio. Pueden ser de una sola hoja que abran grande o de dos hojas que abra una pequeña hacia aquí y una pequeña hacia allá. Bondades de esto, además de que aíslan más, que esta, por ejemplo, para limpiarla, una hoja es fácil, desde la otra la puedo limpiar, pero la otra es imposible porque se queda por delante, entonces hay que sacarlas y limpiarlas fuera, con lo cual es bastante engorroso. En cambio, las que se abren como una puerta, esas se pueden limpiar fácilmente, ya que al abrirlas tenemos acceso total a toda la ventana. El siguiente tipo de ventanas son las oscilobatientes. Las oscilobatientes son las ventanas que yo me hubiese puesto si tuviese más espacio. Las oscilobatientes juntan cosas muy buenas de varios tipos de ventanas. Son como de las que he hablado ahora mismo, se abren como si fuesen puertas, pero además, depende de cómo pongamos esto, nos permiten también el movimiento en vertical. Así. Voy a poner aquí también una imagen para que lo comprendáis mejor. ¿Esto qué permite? Esto nos permite una mayor versatilidad a la hora de dejarlas un poquito abiertas. En zonas donde llueve mucho, por ejemplo, son bastante comunes, ya que si las dejamos abiertas así solo por arriba, la lluvia no va a entrar. Y sí que va a entrar un poquito de viento en verano o pues en invierno incluso, para ventilar la casa va bastante bien. El cierre es multipunto también y es muy hermético. Yo creo, antes he dicho que las anteriores eran las mejores, pero creo que estas son un poquito mejores, ya que nos permiten, como digo, abrir y cerrar un espacio pequeño sin tener que abrir toda la ventana. ¿Qué tienen de malo? Bueno, pues además de ocupar bastante espacio como las otras, su punto malo es que tienen más partes por donde se pueden romper, es decir, más bisagras y más mecanismos un poquito más complicados que pueden darnos problemas, aunque con un mantenimiento de grasa o cualquier lubricante no tendrían que dar ningún problema. Las siguientes ventanas son las basculantes. Las basculantes se abre solo un poco por arriba o por abajo. Sería como una oscilobatiente, pero sin abrirse en modo puerta. Se abriría la parte de arriba o la parte de abajo un poquito. Son útiles para ventilar y son las que muchas veces en los sótanos, cuando hay una ventana pequeñita, ahí es donde se utilizan estas basculantes. Pero para la casa yo creo que no lo he visto nunca. Luego tenemos las pivotantes. Las pivotantes en alguna época creo que llegaron a popularizarse bastante en las casas, pero ahora mismo en España, por lo menos, yo creo que ya no se utilizan para nada. Las pivotantes lo que tienen es un eje central, ya sea vertical u horizontal, y la ventana gira sobre él. Tampoco, bueno, a ver, otorga un diseño más moderno, quizás, o poco común, o vintage. Aquí os dejo una foto, pero en cuanto a aislamiento yo no la pondría, ya que el cierre, pues aunque sea multipunto, no creo que quede tan bien como las oscilobatientes. Por último tenemos las de guillotina. Las de guillotina son las que tienen dos hojas, tanto en vertical como en horizontal, y una desliza sobre la otra. Sería una variación de las correderas. Sería, en lugar de en horizontal, como una guillotina en vertical. Yo creo que tampoco se ponen ya muchas ventanas de este tipo, aunque creo que en los Estados Unidos son un poco más comunes. Y por último, aunque no es una ventana, los fijos.
Hay ventanas que a lo mejor hasta aquí tienen una parte fija y luego tienen una parte móvil de cualquier tipo de estos que hemos estado comentando hasta ahora. Siguiente punto. El siguiente punto es el material de construcción del marco. El marco de la ventana también es muy importante, y es que hay muchos tipos de materiales con los que construir los marcos. El primero del que voy a hablar es el aluminio. Estos marcos, los que yo me he puesto, son de aluminio. Yo he elegido el aluminio porque creo que es la mejor opción para mí. El aluminio. Dentro del aluminio hay también muchas calidades. Las ventanas antiguas de aluminio son normalmente de aluminio gris y son aluminios muy delgaditos, sin grandes espesores y sin ningún tipo de protección ante el frío. Los aluminios de ahora es importante que vengan con rotura térmica. ¿Qué es la rotura térmica? Bueno, pues la rotura térmica o rotura de puente térmico lo que significa es que entre el aluminio de dentro y el aluminio de fuera hay algún tipo de material aislante que junta los dos aluminios. De esa forma, el frío, que se extiende muy bien a través del aluminio, se queda en ese material aislante y no pasa de dentro a fuera o de fuera hacia adentro. Los aluminios también pueden ser de muchos colores. Tenemos acabados de aluminio de muchos tipos, incluso con imitación de madera, aunque normalmente en España el que se utiliza es el blanco. La perfilería de aluminio lo que nos permite es hacer ventanas más delgadas, ya que, aunque no sería mi caso, que como veis el marco es bastante grande, hay unos marcos más caros, eso sí, que son muy delgaditos, y esos grosores se pueden lograr con el aluminio. Y además requiere nulo mantenimiento o poco mantenimiento. Limpiarlo y ya estaría. El siguiente material, muy utilizado por su gran poder aislante, es el PVC. El PVC no necesita rotura de puente térmico, porque el PVC es un material que el calor o el frío no viaja a través de él, con lo cual es un material muy aislante. Ya digo, las de PVC pueden ser las más aislantes, pero un buen aluminio con rotura de puente térmico también es muy buena opción. El PVC se utiliza más, creo yo, porque es un poco más barato que el aluminio, y con el mismo precio, digamos, si no nos queremos gastar un poco más, pues el PVC va a aislar bastante más. Pero si pagamos un poco más, el aluminio también tendrá un poder equivalente de aislamiento. También requiere poco mantenimiento y depende del tratamiento que tenga exterior, va a durar más la pintura, depende de si le da el sol todo el día o no, o qué pintura se ha utilizado. Aunque actualmente todas duran muchísimo y no vais a tener ningún problema. Otro tipo de material, el clásico, la madera. La madera es un material que aporta una calidez visual, por así decirlo, una estética muy cálida. Las ventanas de madera, siempre que pensamos en ellas, pensamos en cabañas en el bosque con la chimenea encendida y un hogar muy calentito. Entonces son muy bonitas, son muy cálidas, pero aunque el aislamiento del material en sí también es muy bueno, porque la madera tampoco difunde el calor, requieren muchísimo mantenimiento, ya que siempre tendremos que estar pintándolas, bueno, siempre, cada ciertos años requieren un mantenimiento que es bastante laborioso. Incluso puede ser que al cabo de los años nos toque lijarlas enteras y pintarlas otra vez enteras. Entonces la madera queda muy bonita, pero requiere bastante mantenimiento. En estilos rústicos o de pueblo están muy bien y duran mucho. Los modelos actuales con los tratamientos actuales también nos van a durar bastante. Y luego tenemos modelos mixtos en los que ya no voy a entrar, por ejemplo de aluminio y madera, que tienen un interior de aluminio pero con un revestimiento de madera, y algunas opciones que ya no voy a tratar. Básicamente aluminio o PVC. Bien, lo siguiente de lo que voy a hablar es del acristalamiento, los cristales de las hojas. Da igual el material que hayáis escogido para el marco o el tipo de ventana. El cristal es la mayor superficie que habrá en vuestras ventanas y por ende tiene que ser un buen cristal, ya que un mal cristal
da al traste con toda la ventana y con todo el aislamiento que hayamos preparado en la casa. Tenemos el tipo de cristal simple, que es el de toda la vida, un solo cristal. Lo voy a poner aquí también en una foto para que lo veáis. Un solo cristal es barato, pero tiene un aislamiento térmico y acústico muy malo. Yo lo utilizaría solo en puertas o ventanas interiores, nada que dé al exterior. Por ejemplo, entre la cocina y la galería, aunque yo también he puesto doble cristal, ahí podríamos poner un solo cristal si fuera en la galería tenemos una ventana. O en las puertas de cristal entre el comedor y el pasillo, ahí también podemos poner un solo cristal. Pero en otros sitios que den al exterior, yo ya no pondría un solo cristal. Es más, por normativa en construcciones nuevas, eso es totalmente inviable. Lo que tenemos luego es el doble acristalamiento. El doble acristalamiento, para que os hagáis una idea, es como un sándwich de vidrio. Es un vidrio, un espacio vacío y otro vidrio. Aquí hay millones de modelos. Podríamos coger un vidrio, un gas noble de relleno en el hueco y otro vidrio. O incluso, aunque se llame doble acristalamiento, pueden ser 3 vidrios. Uno, un gas noble, otro, un gas noble y otro vidrio. Así podéis hacer las combinaciones que queráis. Cuando entréis en internet a mirar cristales, a mirar ventanas, os vais a volver completamente locos porque tenéis una gran variedad. Tendréis cristales que os aislarán más de la temperatura y tenéis cristales que os aislarán más del ruido del exterior. Y tendréis cristales que más o menos tendrán una combinación de los dos. Entonces, creo que lo voy a introducir aquí en el doble acristalamiento. Es importante, bajo mi punto de vista, reducir el sonido del exterior. Con doble cristal ya vais a reducir bastante la temperatura, pero con un doble cristal un poco especial vais a reducir mucho el ruido. Y es que el ruido al final son ondas de sonido. Y las ondas de sonido se propagan por el aire hasta que chocan contra una superficie. Esa superficie va a parar ciertas ondas de sonido y va a dejar pasar otras. Entonces, lo que se suele hacer aquí es poner dos cristales distintos, dos cristales de distinto grosor. El de fuera, por ejemplo, de 4 milímetros y el de dentro, por ejemplo, de 6 milímetros. Así cada cristal va a parar unas ondas de sonido. Bueno, seguramente paren casi todos la misma, pero esa onda se va a romper más que si los dos cristales son iguales. Entonces, lo que se suele hacer para el ruido es poner dos cristales, o 3 si tenéis más dinero, y cada uno de un grosor. Por ejemplo, yo he puesto uno de 4 y uno de 6. Y la verdad es que aísla muchísimo, muchísimo del ruido. Estoy muy contento con las ventanas estas que he cogido. Además de doble acristalamiento o triple acristalamiento, es importante que conozcáis que hay cristales que se llaman bajoemisivos o de control solar. ¿Esto qué quiere decir? Pues marcas como Guardian Sun o algunas otras marcas ponen unas capas de protección extra en los cristales para que la luz solar rebote y no entre en nuestra casa, o rebote y no caliente el cristal en sí. Esto es ideal para zonas cálidas o para zonas con mucho frío. Ahorran muchísimo en calefacción y en nuestra factura eléctrica. ¿Qué quiere decir? Tienen un revestimiento, el cristal de fuera normalmente, si es para aislarnos del exterior, o el cristal de dentro, si es para aislar el interior del exterior, por ejemplo, para que el calor no se vaya. Tienen una fina capa, normalmente de metal, y depende del metal y de la aleación de esa capa, nos aísla del frío, o rebota el sol, o bueno, 1000 propiedades. Es importante saber que esa capa es tan delgada que no se nota, no oscurece la ventana para nada, a no ser que os pongáis una capa extrema que os proteja muchísimo del sol, de los rayos ultravioletas y de 1000 historias más, y entonces sí quizás se note un poco más oscurecido el cristal. Pero con una capa normal, si vivís en una zona donde os da el sol y estáis orientados de espaldas al norte, sí que yo recomendaría un cristal que tuviese pues alguna capa de control solar. Y con esto yo creo que ya hemos hablado un poco de los diferentes cristales.
ya que en el doble acristalamiento hemos hablado del triple acristalamiento y ya no quedaría mucho más. Entonces, es importante saber que cuantos más cristales y cuanto más grueso sea el marco, más van a pesar las ventanas. Y esto no es malo porque pesen más y la vivienda sufra. Es malo porque si no son de las que abrís a modo puerta, si son de estas, si son de las correderas y las tenéis que desmontar de su sitio para limpiarlas, os van a tener que ayudar. Siempre hacerlo con otra persona que os ayude a desmontarla sin correr ningún peligro. Pero es que además, cuantos más cristales y más cosas, seguramente su peso aumente. Entonces, yo, si vivís en una zona mediterránea como es mi caso, no os recomendaría triple cristal, a no ser que tengáis bastante dinero y en tal caso a lo mejor podáis contratar una vez al año una empresa que os limpie los cristales. ¿Qué elegir? Bueno, pues ¿que queréis aislaros mucho del ruido? Pues quizás un oscilobatiente más un vidrio laminado acústico que tenga algunas propiedades extra para aislaros del ruido exterior y además, como ya digo, 2 vidrios y cada uno de un grosor. ¿Que tenéis mucho calor en verano y vuestras ventanas reciben mucho sol? Pues un vidrio con control solar y recordar, aunque esto no sea de la propia ventana, que un toldo siempre es la mejor opción para daros sombra. ¿Que estáis en una zona muy fría? Bueno, pues quizás si es una zona extremadamente fría, pues aparte del doble cristal bajo emisivo, podríais también pensar en un triple acristalamiento con espacios intermedios bastante gruesos donde se vaya quedando parado el frío exterior. Pero ya digo, esto sería si estáis en un clima muy frío. ¿Que tenéis poco espacio? Ventanas correderas. Sería mi caso. Mi caso es poco espacio delante de ellas para abrirlas. Entonces, ventanas correderas con 3 puntos de anclaje y con un cierre que permita cerrar mucho mejor la ventana, con un buen cristal y un buen marco con rotura de puente térmico. ¿Que os gusta la estética tradicional? Bueno, pues entonces pasáis a la madera o, si os queréis gastar más dinero, aluminio con madera o PVC con madera. ¿Que tenéis muy poco presupuesto? Con muy poco presupuesto habría que ir a PVC con doble acristalamiento básico. Eso sería lo mínimo recomendable si os cambiáis las ventanas. PVC con doble acristalamiento, pero básico, sin Guardian Sun ni historias raras. ¿Que tenéis ventanas muy grandes? Como por ejemplo un super terrazón, que no sería mi caso, que mis puertas son de 1 metro para la terraza. Si tenéis una pared de estas que es totalmente abatible hacia un lado, ahí no podéis huir del aluminio. El aluminio sirve para cosas muy grandes por su resistencia. Y ya estaría. No sé si me dejo algo, si alguien cree que me dejo algo o que he explicado algo mal, ya que yo no soy experto, solo me he documentado muy bien antes de comprarme las ventanas, lo puede dejar en los comentarios y estaremos todos encantados de leerlo y aprender. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y recordaros que es muy importante para mí que os suscribáis al canal, que le deis al like a este vídeo y que difundáis este vídeo a todas las personas a las que les pueda interesar el mundo de las ventanas o cambiarse las ventanas o sobre todo invertir en confort y ahorro. Desde que he cambiado las ventanas y ya hace un mes aproximadamente, ahora es abril y he estado este mes, que bueno, en España no es muy frío, pero sí que ha llovido bastante y ha hecho algo de fresco. He gastado muchísimo menos en calefacción que años anteriores y una vez caliento la casa, lo que sí que he notado es que el calor se conserva muchísimo más. Es una barbaridad. No os podéis hacer a la idea de la diferencia que hay en el comedor, por ejemplo, que bueno, tengo esta ventana, pero también tengo todo el ventanal de la terraza. Entonces, antes solo tenía un cristal simple, con unos marcos sin rotura térmica, con unas persianas que tenían el cajón grande de madera y agujeros por todos los sitios, y era apagar la calefacción y como en cosa de media hora, como mucho, el calor ya no estaba.
y ahora apago la calefacción, me voy a dormir y a la mañana siguiente el calorcito, o sea, no es lo mismo, pero no hace un frío extremo como antes. Simplemente se ha mantenido bastante más el calor. Así que os aconsejo cambiaros las ventanas. Si podéis permitiroslo, sí. Y con esto me despido. Muchas gracias por haberme visto.